hacer la presentación de un libro de Miguel Guevara, sociólogo, narrador. Estamos en la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN. Le damos la bienvenida a todos los participantes que han tenido la bondad y la disposición de escuchar estas participaciones, y la bienvenida a Miguel Guevara, que nos acompaña y que va a hacer comentarios sobre su obra. A mí me toca hacer una mínima presentación y lo haré a partir de unas pequeñas notas que tengo en las manos, que dice así: Venezuela ha sido un país en el cual sus grandes problemas se debaten episódicamente con intensidad y pasión, pero así como se encienden las polémicas, pronto se apagan y el viento se lleva sus cenizas para darle paso al olvido. Muchos temas de interés fundamental, tratados con atención, rigor y vigor, quedaron inconclusos y sin soluciones, o simplemente se esfumaron entre los vericuetos de nuestra memoria colectiva. Así ha sucedido muchas veces. El debate sobre los medios de comunicación, sus efectos en la sociedad y en los individuos, cobró un gran interés en la década de 1970, dando pie para la realización de congresos, seminarios, encuentros, cursos universitarios y numerosas publicaciones. Tanto las publicaciones periódicas como la radio, el cine, la televisión, como los cómics, fueron objetos de estudio que dieron como resultado lúcidos análisis y una cantidad abrumadora de artículos de opinión, de ensayos y de libros que convocaron la atención de un gran público. En los ámbitos académicos, cobró auge el estudio de la teoría de la comunicación, poniendo en el centro del escenario la necesidad de una crítica responsable y seria de la comunicación y de cada uno de sus medios de difusión. De aquel tiempo data el proyecto Ratelve, diseño para una nueva política de radiodifusión del Estado venezolano. Se publicó en 1976, pero fue engavetado y olvidado para siempre por los funcionarios que dieron así por canceladas aquellas polémicas en las que se hablaba de comunicación y subdesarrollo, sociología de la información, cultura de masas, formas ocultas de la propaganda y otras coartadas urdidas para la alienación cultural de nuestras sociedades. Entre tanto, cambiaron las tecnologías y también las ideologías, haciéndose más complejas y más sutiles en los modos, maneras y estrategias para penetrar, manipular o controlar las conciencias, perfeccionando sus poderes para así potenciar sus impactos, tratando siempre de mantener encubiertos sus recursos y procedimientos de efectos subliminales. Los prodigios y prestidigitaciones tecnológicos que vinieron después harían más eficientes aquellos resultados. A finales de la década de 1990, un grupo de periodistas trató de retomar la discusión sobre estos temas con la publicación del volumen Comunicación, múltiples escenarios, diversas confrontaciones, que es de 1997. Pero el esfuerzo apenas quedó allí, como el propio debate, que apenas alcanzó a señalar las complejidades que se avecinaban. Es recién ahora,
cuando aparece muy oportunamente este libro de Miguel Antonio Guevara, It's a Selfie Word, Apuntes Críticos sobre Cultura Transmedia, que se ha editado en 2021, un estudio que obtuvo a finales de 2020 el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas y acaba de aparecer impreso por el CELAR y Monte Ávila Editores. Ante los cambios radicales y profundos que han caracterizado al mundo de las comunicaciones tras la aparición del Internet, este ensayo nos ofrece un autorretrato de ese mundo en el cual se ponen al descubierto sus artificios y coartadas con las cuales se trazan, diseñan y entretejen las nuevas formas de control social, a la vez que encantan y entretienen a sus públicos, estableciéndose a la vez como los nuevos ordenadores de una imagen paralela y compleja del mundo. Si he de expresar de qué van las páginas a continuación, podría decirlo de forma breve. Escribe Guevara. Dice, esto trata sobre Internet, redes sociales y películas, y además sobre algunas cosas que pasan en dichos espacios. Nos anuncia Guevara en su introducción, calificando sus contenidos como una reflexión sobre cultura transmedia, que a su vez define como una tentativa de caracterización de las formas en que nos comunican esa suerte de mercancía mental, creándonos una sociedad paralela a la nuestra, la digital. Por esa vía fluyen los discursos audiovisuales, con todos sus asedios, para producirnos un océano de subjetividades transmediáticas que determinan, a fin de cuentas, el imaginario colectivo así domesticado. El libro está orientado por el intento de responder a una serie de interrogantes necesarias en nuestro aquí y ahora, como por ejemplo, ¿qué funciones cumple el cine en el ámbito de su recepción entre el público infantil? ¿Solo entretiene? ¿Qué hay? Dice en sus propias palabras Guevara, ¿qué hay detrás de las narraciones de ciencia ficción, seriados policíacos o la amenaza del apocalipsis zombie? ¿Están estas temáticas vinculadas al contexto político e institucional estadounidense y del resto del mundo? También trata de responder otras preguntas, no menos inquietantes. ¿Qué tipo de individuos produce la sociedad digital? ¿Cómo estos perciben el mundo y cómo lo expresan en sus subjetividades? ¿Quiénes producen esa sociedad digital? ¿Quiénes la detentan y controlan? ¿Qué hacen con los datos que les suministran sus usuarios? Y la interrogante principal, la recojo en cita del propio texto. ¿Hacia dónde se dirige una sociedad que acumula información en un espacio aparentemente abstracto llamado nube? Las respuestas a tan inquietantes preguntas son elaboradas en dos grandes partes. La primera se titula Apuntes sobre cultura y subjetividad digital. En sus distintas secciones aporta conceptos, categorías y elementos instrumentales para el abordaje de la problemática planteada en el libro, pero no de un modo puramente libresco, sino como resultado también de la observación efectuada por el autor en distintos escenarios donde se perciben los impactos mediáticos de la sociedad digital en nuestro país, aunque con alcances más allá de nuestras fronteras, con vocación universal.
La segunda parte se titula Hollywood, de las salas de cine al dispositivo ideológico transmediático. Esta parte se ocupa de señalar con puntualidad cómo la así llamada meca del cine se ocupa de configurar, según las necesidades operativas de la hegemonía norteamericana, un mundo a su medida para legitimar en las mentalidades de sus espectadores la supuesta justeza de las políticas de Estados Unidos, cuyo sistema de valores y antivalores son urdidos en las tramas para su validación social y aceptación planetaria, como si se tratase de verdades fundamentadas sobre las realidades que dice representar. Proyectan así hegemonismo, supremacía, racismo, colonialismo, neocolonialismo y clasismo como formas y modelos expresivos que catalizan la idea yanqui de la corrección en la vida social y política. Al término de sus consideraciones sobre estos modos cinematográficos de manipulación de las conciencias, Guevara destaca cómo las mismas tienen sus matices cuando la recepción se da en el ámbito de la metrópoli imperial o cuando se produce en los contextos externos a la misma. Cierra el volumen apoyándose en Walter Benjamin con una afirmación categórica que dice en su propia redacción: en tanto exista la estetización de la política y viceversa, habrá subjetividades emergiendo desde su potencia liberadora, intuyendo las formas de dominación y proponiendo prácticas inalienables más allá de los dictados de los grandes megáfonos de las industrias culturales y estéticas, que tras su efectismo pregonan el fantasma del desarrollo. Hay una amplia bibliografía que acompaña estas dos partes del libro, que son las que sirven de apoyo fundamental a la investigación. La perspectiva del autor, particularmente, se encuentra en las páginas finales, en una especie de epílogo que él llama corolario hipertextual, el antimanifiesto, una suerte de ejercicio intertextual en la que organiza lo que sería su posible propuesta ante la problemática estudiada en su libro. El calificado jurado que premió este volumen escribió en su veredicto: "It's a selfie world", denuncia con intensidad expresiva, estilo osado y cautivante, los modos a través de los cuales se constituyen las subjetividades digitales que tienen como horizonte una conciencia transhumana con la cual se afinan los ya complejos procesos de dominación cultural, económica y política, y se nos prepara para naturalizar nuevas formas de racismo, esclavitud y control social. Con pleno acierto, tuvieron razón en su juicio y en sus valoraciones. Hay que cuidarse de estar en las nubes y no olvidar el viejo refrán popular que dice: el que vive de ilusiones se muere de desengaños. Gracias. ¿Está bien? Buenas tardes. Bueno, este es como el momento
agradecer la generosidad, ¿no? La generosidad de los amigos, de las amigas, de las personas que organizan esta maravillosa actividad. Agradecer a los jurados y sobre todo agradecer a la persona que se le ocurrió pedirle al profesor Carucci que presentara mi libro. Es súper extraño porque yo creo que pocas veces tendrá uno la oportunidad de que uno de los grandes críticos de América Latina, que uno de los grandes latinoamericanistas vivos en Venezuela presente tu trabajo. Es una cosa así como un poco como que te supera, ¿no? Gracias, profe, por tus palabras, por tu lectura. Yo creo que uno a veces como una de las cosas que a uno le da como timidez mostrar su trabajo es precisamente cuando viene el diálogo, ¿no? Porque es otra cosa. Y es todo un desafío, ¿no? Ayer el profesor, por ejemplo, me contaba cuando él llegó a Mérida con una carta de Miguel Acosta Sáenz, ¿no? Para trabajar en la ULA, o cuando hacía mesas de trabajo con Leopoldo Sea y otras grandes mentes de América Latina. Este libro, como yo creo que el profesor me dejó un poco sin palabras, ¿no? Pero un poco parte de la angustia ante este situacional histórico que estamos viviendo, que no por pecar de maniquio, pero que a mí me gusta resumir que solo se puede vivir con horror o fascinación. ¿En qué sentido lo digo? En que estamos viviendo la mayor operación de control social que en la historia habíamos vivido, ¿no? Es decir, cada teléfono, cada tablet, cada computadora, cada dispositivo que genera señal, que genera datos, genera información de nosotros que va directamente a grandes servidores que almacenan dicha información, ¿no? Yo no quise aproximarme a estos problemas desde, digamos, desde la lectura que siempre se ha hecho, que es la lectura, digamos, desde la teoría de la ideología, sino desde la subjetividad, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando se suele hablar, por ejemplo, de ideología, es un concepto que siempre nos remite a grupos o a cosas que piensan grupos, ¿no? Sin embargo, en el concepto de subjetividad atraviesa otro problema muchísimo más grande, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos constituye, lo que nos hace, ¿no? Nuestra madeja de sensaciones, de aspiraciones, ¿sí? Es decir, tiene que ver más con lo que nos constituye. La ideología puede cambiar eventualmente, ¿no? O sea, la ideología funciona a veces como una especie de filtro, cuando tú quieres verte distinto, ¿no? Puede ser como una ropa que te puedes poner y quitar. Sin embargo, cuando se trata de la subjetividad, es una cosa que te atraviesa, ¿no? No solamente un concepto filosófico, sino que tiene que ver con la psicología y la sociología, es cómo está constituido como ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta hacer, por ejemplo, el juego de constitución de subjetividad con el celular, ¿no? Cuando vemos un teléfono, ¿por qué un teléfono es tan atrayente, es tan seductor, ¿no? Cuando los vemos, cuando observamos un teléfono, ¿no? No podemos evitar decir que, bueno, que es un dispositivo que es seductor, es atrayente, ¿no? Tiene una superficie además sumamente cómoda, es lisa, ¿no? Es transportable, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Por qué yo hablo precisamente de la subjetividad en el libro, no? Porque no sé si ustedes recordarán, hay una parte en el Capital en donde Marx habla del carácter fetichista de la mercancía y su secreto, ¿no? Que me parece que es una de las partes como más útiles del Capital, tal vez en este situacional actual de mercancías digitales, ¿no? Porque cada objeto fabricado por la mano humana tiene subjetivada toda la obra humana en torno a él, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos un teléfono, cuando lo vemos, por ejemplo, vemos el último iPhone en una vidriera, no es seductor por el hecho de que sea un iPhone y que haya un entramado mercantil en torno a él, ¿no? Y de marketing, etcétera, que también, ¿no? Sino sobre todo porque en cada teléfono está subjetivado, si está como concentrado informáticamente todos los teléfonos que se han fabricado en la historia, ¿no? Un poco ese es el legado de Marx, ¿no? Es decir, cada objeto, cada mercancía es así de fascinante porque ella concentra y sintetiza toda la creación humana en torno a eso, ¿no? Es decir, el último Tesla no es fabuloso porque sea eléctrico, ¿no? Sino porque él tiene desde la carreta, desde la invención de la rueda, ¿sí? Está toda esa fascinación simbólica, mítica, concentrada en ese dispositivo, ¿no? Porque yo les comento esto, porque cada dispositivo tecnológico,
porque cada mercancía transmitida a través de estos dispositivos tecnológicos tiene la concentración de toda esa subjetividad humana. Es decir, no es simplemente atrayente porque, bueno, como les comentaba hace un momento, porque hay todo un entramado, pues, ¿no? De fabricación tecnológica, con un montón de especialistas detrás de ello, sino que también tiene mucho que ver con nuestra humanidad, ¿no? Es decir, no nos gusta Facebook y le damos me gusta y revisamos el scroll a cada rato simplemente porque se trate de, bueno, que hayan miles de herramientas, digamos, de psicología social de punta, sino porque también tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestras amistades, con nuestra familia. Mira a veces cuando te dice cuando finaliza el año, ¿no? ¿Quieres ver el resumen del año? Y puedes ver, es decir, es todo un entramado de la subjetividad de los que nos compone, de los que nos sujeta, ¿no? Entonces, frente a ese horror y a esa fascinación, como les comentaba previamente, yo sentía que el diálogo que tenía que existir con eso no era solamente de la perspectiva ideológica, que también en algún momento lo planteo en el libro, sino sobre todo desde la perspectiva de la subjetividad, ¿no? Decía Foucault, cuando él hablaba de ese famoso texto de qué es la crítica, ¿no? Él decía, crítica no es más que nuestra postura, ¿no? O sea, la crítica es una actitud ante lo que nos gobierna, decía Foucault, ¿no? Entonces, mi actitud ante esta subjetividad, ante este entramado de lo que nos gobierna, era un poco no acercarme de una forma general, sino, digamos, a partir de ciertas particularidades, de ciertas expresiones, y poder acercarme a un problema tan avasallante, porque es un problema como muy complejo, ¿no? Entonces hablo, por ejemplo, en el primer capítulo, que está dedicado a dibujar este mundo digital como un territorio, ¿no? Para mí Facebook es como un territorio, para mí las redes sociales, Internet es como un gran territorio, porque si bien hay una necesidad de captar nuestros datos, hay una necesidad también de mapear un territorio, ¿no? Y hay un famoso adagio militar que dice que nadie mapea un territorio que no pretende controlar, ¿no? Harold Ignis, quien fue, digamos, como el abuelo de McLuhan, ¿no? Él plantea, por ejemplo, cómo los grandes imperios lograron el control de su territorio. Fue precisamente, por ejemplo, gracias a la aparición del papiro, ¿no? Es decir, cada dispositivo que busca un registro y una sistematización de un registro busca controlar. Entonces, si en el pasado se controlaba a través de un mapa, un papiro, ¿no? A través de este tipo de, digamos, de dispositivos tan aparentemente en ese momento, digamos, anacrónicos ya para nosotros, ¿no? Imagínense qué no se podrá hacer con la cantidad de datos que se capta en nuestro situacional histórico actual, ¿no? Entonces, además de ese tipo de acercamientos, por ejemplo, también hablo de la exopolítica, que es un tema, me parece muy importante. El año pasado, por ejemplo, fue el año, digamos, del comienzo de esa otra nueva carrera espacial, ¿no? Y ahora no se trata del extractivismo en la Tierra, sino ahora del extractivismo interplanetario, ¿no? Es decir, ¿por qué Jeff Bezos? ¿Por qué Elon Musk? ¿Por qué Richard Branson? ¿Por qué están yendo al espacio? Simplemente porque eran unos niños que soñaban con ser astronautas y no pudieron serlo, ¿no? Porque, bueno, ahora la carrera por los recursos está ahora fuera del planeta, ¿no? Yo me aproximo a ese problema de la exopolítica a través de una película que se llama The Martian, que es con, no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, un poco trata como un astronauta que queda atrapado en Marte. Hay toda una gran empresa binacional entre Estados Unidos y China por rescatarlo, ¿no? Y él, precisamente en el discurso de esta película, lo que hace es construir con un discurso crítico, ¿sí? Cómo nacen las reglas, cómo nacen las leyes, por ejemplo, para tú apoderarte de un territorio. Incluso en la misma película él teoriza sobre que, por ejemplo, un astronauta estando en el espacio exterior, como nunca nadie ha estado en ese lugar, puede declarar ese lugar como propio, ¿no? No sé si ustedes escucharon ese famoso cuento de un poeta español, creo que fue a un registro y registró la luna a su nombre, ¿no? Y bueno, la registraron, creo, ¿no? Entonces el asunto está en que, bueno, precisamente todo esto tiene que ver con la intención del registro, ¿no? Es decir, el imperio, pero no el imperio como lo conocemos de forma clásica, sino el imperio ya como este entramado de corporaciones, ¿sí? Transnacionales, magnates, etcétera, de la tecnología,
tienen esa necesidad, pues, ¿no? Es decir, por un lado, la necesidad esta de salir del planeta para ir hacia lo que les comentaba, ese nuevo extractivismo interplanetario, sino también la otra intención, que es mapear en su máxima posibilidad la razón humana, la subjetividad humana en todas sus expresiones, para poder, consolidar el gran proyecto, ¿no? Del 1%, que es la inmortalidad, ¿no? Entonces, un poco como que mi intención para acercarme a esto fue a través de un entramado, digamos, una intención muy sociológica, pero también literaria, ¿sí? Decía Josefina Ludmer, ¿no? Que hay ciertos problemas a los que nos podemos acercar solamente a través de la especulación, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, de la filosofía, ¿no? Suelen haber grandes textos que se acercan a estos problemas, pero siempre lo hacemos como desde la óptica foránea, ¿no? Sí, qué sé yo, apocalípticos integrados y tal, ¿no? Pero también desde América Latina creo que puede haber un acercamiento a estos que llaman las humanidades digitales, a la crítica de la racionalidad tecnológica, ¿no? Y yo creo, ya más como opinión que otra cosa, creo que la única herramienta que tenemos los seres humanos para hablar de estos temas son las ciencias sociales y las ciencias humanas, porque ya a este punto de desarrollo tecnológico, etcétera, ya el resto de las ciencias están subordinadas a la fabricación de la tecnología y, sobre todo, a propósito de lo que les comentaba de la subjetividad, de una tecnología que está subordinada desde su fabricación a subordinar a la gente, desarrollada para el control social, como les comentaba. Es decir, esa famosa discusión de la tecneno, de que sirve para la técnica, que sí, al final dicen, no, depende de cómo tú la uses. No, todo objeto está siendo subjetivado. Entonces, toda esta tecnología, desde su fabricación, ya ella termina siendo, digamos, cargando, como dicen los académicos, ¿no? Teleológicamente su propio fin último, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el bot de Twitter que hace Microsoft es racista, ¿no? O sea, ¿cómo un bot puede ser racista, ¿no? Bueno, la gente que lo fabricó, ¿verdad? Tiene o tuvo de alguna manera su propia impronta, ¿no? Ya sea de hombre blanco, su visión de colono, etcétera, ¿no? Es un poco, mi libro es como una tentativa, como bien lo planteó el profesor, de acercamiento a esos problemas, como les comentaba en un principio, de horror y de fascinación. A mí no me queda más que, agradecerles su presencia, agradecer a las personas que hicieron posible la invitación a participar en esta feria maravillosa, agradecerle nuevamente al profesor Carucci por haberse tomado el tiempo de leerme, como les comentaba en un principio. No todos los días uno tiene el honor, ¿no?, de tener un lector de esta naturaleza. Les invito a descargarlo en la página de Monte Ávila Editores, está allí para descargarlo gratuitamente. Pueden comprarlo acá en la feria también, creo que está en un costo bastante accesible, para que se acerquen a esta discusión, que yo estoy muy seguro que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia ante la ansiedad, ante esta nueva droga, ¿no?, de los dispositivos, de las redes, de internet, y su propia experiencia, ¿no?, con la subjetividad transmedia, ¿no? Estamos todo el tiempo consumiendo cinematografía foránea con todo este montón de problemáticas de las cuales les estoy hablando. Y inevitablemente también cargamos nuestro propio dispositivo transmisor de nuestra subjetividad, que es nuestro teléfono, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pero antes de eso, me gustaría como terminar y agradecer de nuevo. Y seguirles invitando a que participen en esta maravillosa feria. Muchas gracias.